Pues hoy, como todos los martes, vamos a informar sobre la pandemia, cómo vamos, cómo se está manifestando en la actualidad. El doctor Hugo López-Gatell va a informarles y va a informar a toda la gente que nos escucha, que nos ve a través de los medios convencionales y de las redes sociales. Entonces vamos a empezar con el doctor Hugo López-Gatell. Yo solo sintetizo de que va a la baja esta terrible pandemia y que afortunadamente no hay rebrotes y vamos de salida. Es una disminución, es una baja lenta, pero no tenemos ningún indicio de rebrotes, va en descenso la pandemia y eso es una buena noticia en el contexto de la gravedad del problema, ¿no? Lo que hemos enfrentado y sobre todo la pérdida de vidas humanas. Todavía hay riesgos, hay contagios, hay enfermos, todavía seguimos todos conociendo de casos cercanos, de amigos, de familiares que están en los hospitales y que les deseamos que salgan adelante, que se recuperen, y también nuestro pesar por los que han perdido la vida y también reconocer siempre la labor humanista de los trabajadores de la salud. Seguir con todas las medidas preventivas, la sana distancia, cuidarnos para terminar de salir de esta situación tan difícil, que se acabe esta pesadilla. Eso es lo que podemos informar a todos los mexicanos con relación a lo que está pasando en otros países, aunque las comparaciones más, repito, en esta circunstancia no son recomendables, pues hemos salido bien. Desgraciadamente a otros países les ha pegado más fuerte la pandemia y la forma de medir, aunque es lo más dramático, es el número de fallecidos de acuerdo a la población de cada país. Y nosotros tenemos afortunadamente, aún cuando se ha sufrido mucho, menos fallecidos que en otros países. Esto lo tengo que decir porque como hay campaña en contra del gobierno, evidente, a veces no se tiene el contexto, solo es México y no
se informa de lo que está pasando en el mundo, solo de lo que sucede en México. Esta es una pandemia, este es un problema mundial y ha afectado a muchos países. Por eso puedo decir que la estrategia que hemos seguido, que se ha aplicado en el país, ha sido de lo mejor, en la medida de las posibilidades y de las circunstancias tan difíciles para enfrentar esta pandemia. Sí tengo que decir, y ofrezco disculpas a los pueblos hermanos, pero tengo que informarle al pueblo de México que tenemos menos fallecidos por habitantes que en Perú, que han sufrido mucho, que nos duele lo que está pasando con el pueblo peruano, menos fallecidos que en Chile, menos fallecidos que en Ecuador, menos fallecidos que en Brasil, menos fallecidos que en Estados Unidos. Nuestra situación. Desde luego, tenemos que continuar trabajando todos los días como lo hacemos. Aquí funcionó la estrategia porque contamos con el apoyo del pueblo. Eso fue lo fundamental, que cuando llamamos a que todos nos guardáramos, se hizo caso. Y eso nos permitió, porque no debe de olvidarse, que no nos rebasara la pandemia, que nos diera tiempo de prepararnos, porque teníamos un sistema de salud totalmente deficiente, sin camas, sin ventiladores, sin médicos especialistas. Entonces, al guardarnos, se redujo el contagio, se aplanó la curva, no nos sucedió lo que pasó en España, en Italia, en Nueva York, en donde de repente creció el número de contagios, de enfermos, y no tenían manera de atenderlos en los hospitales. Se saturaron los hospitales. Entonces, nosotros logramos ganar tiempo, prepararnos, como aquí lo acaba de decir el doctor, aumentamos nuestra capacidad de atención en 4 veces de lo que se tenía. Contratamos más de 50,000 trabajadores de la salud, pero no solo eso, formamos médicos generales para atender COVID. Por eso hemos salido, y además se logró también el equilibrio sin autoritarismo, fuimos abriendo la actividad productiva. Y esto también nos ayudó a que no se nos desplomara tanto la economía.
y que nos funcionara la estrategia de recuperación económica, lo que hablé de la V. Caímos en abril, se perdieron solo de trabajadores inscritos al Seguro Social 550,000 empleos. Afortunadamente, eso ya pasó. El mes de agosto ya recuperamos 92,000 y hasta ahora llevamos recuperados 50,000 en septiembre y ya vamos recuperando empleos y se va reactivando la economía. Supimos equilibrar sin autoritarismo, repito, porque no hubo toque de queda. Hay países en donde, además de la gravedad de la pandemia, de los daños que ha ocasionado la pandemia, tuvieron que cerrar por completo o tomaron esa decisión y afectaron más de la cuenta sus economías, pensando también que podían resolver inyectando recursos con créditos. La mayoría de los países se endeudó muchísimo y de todas maneras se cayeron sus economías y les está costando más tiempo la recuperación. Entonces, aquí se supo, repito, equilibrar la crisis sanitaria con la crisis económica. Abrimos desde principios de junio, eso nos ayudó, 3 ramas de la economía importantes: la industria de la construcción, la minería y manufactura, sobre todo lo que tiene que ver con la fabricación de automóviles o de autopartes para mantener la cadena de producción que se tiene con Estados Unidos y Canadá. Y lo más destacado en nuestra estrategia, que eso es único, fue el decidir meter recursos abajo, directos a la gente, como nunca. Y la bendita coincidencia de que aumentaron las remesas, que nuestros paisanos no dejaron de enviar recursos a sus familiares y tenemos un aumento en remesas a pesar de la pandemia de 10% en términos reales. Y sigo sosteniendo que este año va a haber récord en remesas. Vamos a llegar a los 40,000 millones de dólares. Entonces, por eso no se nos cayó el consumo, por eso no se agravó tanto la situación económica y social. Y por eso tengo confianza de que vamos hacia adelante, enfrentando las dos crisis y vamos a salir adelante.